Hola Martina, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Juan. Todo bien, todo bien. Vamos a esperar que lleguen todas. ¿No? ¿Qué tal Florencia? Eugenia, Virginia. Hola, Hola. Bueno, hola. vamos a admitir a más chicas. Hola. ¿Qué tal Nora? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vos, Nori? Todo bien. Cansada. Bueno, 2 minutos más y arrancamos. Bueno. ¿Vienen de otra clase? No, Ah, bueno, yo entonces sí, cansadas no pero. están. No, yo sí, pero de dar otra clase, no de No, tomar. no te quejes, no te quejes. ¿Qué tal Aileen? Hola, Eli. Hola. Hola, Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿cómo Hola. les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. Me alegra. ¿Qué tal Juli? Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, Muy Juli. bien, muy bien. Hola, Juli. Bueno, vamos a arrancar. Si ven que se incorpora alguien más, avísenme, por si no me doy cuenta. Bueno, ustedes vieron que en la clase pasada vimos cómo venía de la educación de los liberales porteños y lo que eran los caudillos. Eh, Eran dos tipos de educación que no tenían muchos puntos en común. Y también vimos que dentro de la educación liberal había muchas acepciones de cómo meterse en ese mundo. Vimos también la obra de Bernardino Rivadavia, se enteraron un poquito de quién es este personaje, con sus cosas a favor y con sus cosas en contra. Y también vemos cómo después llega Rosas y toda esa estructura que había conformado en educación Rivadavia prácticamente es totalmente desarticulada por Rosas. ¿Sí? Los caudillos también, no tiene nada que ver la educación que ellos proponen con los liberales de Buenos Aires, y dentro de los liberales vimos que también había una diferencia importante de matices. Vimos un poquito la acción en educación de Juan Manuel de Rosas,
influido por su asesor, Pedro De Angelis, italiano, intelectual italiano, que influyó grandemente, ¿no?, en la educación argentina durante la época de Rosas. Acuérdense que estaba a favor de la libertad de mercado en la educación. Él consideraba que el Estado no debía financiar la educación, y que la educación tampoco debía apartarse de los contenidos ideológicos del gobierno y tampoco de la Iglesia Católica. ¿Sí? Acuérdense que De Angelis, con toda esta postura, echa abajo lo que antes del gobierno de Rosas él había predicado, que era más bien todo liberal. Había promovido experiencias educativas liberales, creó la escuela lancasteriana, abrió el Ateneo, que era el colegio que preparaba para entrar a la universidad. En fin, un tipo muy, muy controvertido, pero que influyó en la política educativa de Rosas, ¿sí? Acuérdense que en Rosas cerró la Casa de los Expósitos, quitó financiamiento a la universidad, desmanteló el sistema educativo instalado por Rivadavia, creció sustantivamente durante su época la enseñanza privada. Hubo, digamos, una migración de lo que sería la escuela pública hacia el sector privado, porque el Estado no quería financiar de ninguna manera todo esto. También les dije que hay que entenderlo a Rosas, en el sentido que ese dinero que se destinaba a educación era más necesario para la guerra que se estaba sosteniendo en esos tiempos. Y bueno, y acuérdense que los programas que dirigieron a la educación durante la época de Rosas eran americanistas, eran anti-europeos y eran por sobre todo anti-unitarios, que era la ideología que se oponía abiertamente a su gobierno y por la cual después cae. Acuérdense que también Rosas adjudicaba a la educación un rol más importante en cuanto a orden, ¿sí?, que orientada hacia el trabajo. Para él la educación era para instaurar el orden, nada más, no preparar para el trabajo. ¿Qué otra cosa podemos decir de Rosas? Que gracias a esta postura ideológica en cuanto a educación, de lo que se debía hacer desde el Estado, tuvo grandes opositores, entre ellos Sarmiento, ¿sí? Ahora, es muy, muy interesante que durante la época de Rosas había mucha gente intelectuales sobre todo, que eran perseguidos por su ideología y porque no se admitía un pensamiento diferente al que esgrimía el gobierno. Entonces, por razones de salud, muchas de estas personalidades tuvieron que emigrar, de estos jóvenes intelectuales. Pero ¿qué pasó? Estos jóvenes intelectuales, que podemos contar entre ellos a Esteban Echeverría, que se exilió en Montevideo, a Sarmiento, que se fue a Chile, eran intelectuales que concebían otro tipo de Estado, otro tipo de sociedad a la que se estaba habituado en ese momento. Y empezaron a trabajar en el exterior fomentando la caída de Rosas. Pero esto lo hacían mediante el periodismo y también ellos sostenían que la educación era base para realizar cualquier cambio. Esteban Echeverría, que nació en 1815 y murió muy joven, en 1851, decía que a partir de mayo éramos independientes, pero no libres. ¿Por qué? Porque España, a pesar de que nos habíamos liberado de ella, seguíamos sosteniendo las costumbres y la manera organizativa que tenían ellos, un sistema colonial. Y si uno quería apuntar al progreso, tenía que romper con eso. En 1844 Esteban Echeverría se exilia en Montevideo, y ahí escribe el manual
para la enseñanza moral para las escuelas de primeras letras de la banda oriental, donde promovía el desarrollo de la educación popular. Por otro lado, Sarmiento se va a Chile, y en Chile empieza una larga serie de trabajos, algunos que tienen que ver con educación y otros que no. La primera llegada a Chile de Sarmiento es en 1831, y ahí trabaja de maestro. Después se traslada a otras ciudades y termina en Copiapó. En Copiapó, cosa curiosa, trabaja de minero. Y acá casi nos perdemos a Sarmiento, porque se enferma muy gravemente. Tan grave es que tiene que regresar a San Juan en el año 1835, muy enfermo, muy enfermo. Y ahí se restablece, afortunadamente. Ahí crea dos colegios, uno de varones y otro de mujeres. A ver, Liliana, ahí está. ¿En San Juan? Bueno, ¿En San Juan crea las escuelas? Perdón. sí, en San Juan. Ah. Con otros jóvenes maestros, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas escuelas? No prosperan, no prosperan. También empieza, como buen escritor, funda El Sonda, que era un periódico donde se tiraba abiertamente contra el gobierno. Es arrestado por esto, y tiene que huir a Chile. Logra escapar y huye a Chile en 1840. ¿Qué pasa cuando llega a Chile? Bueno, dirige una escuela normal, funda un liceo, publica textos escolares. Hay uno muy famoso que es de lectura, cómo aprender a leer, está piola, está piola. Y también se dedica al periodismo, y desde el periodismo, por supuesto, fustiga al gobierno de Rosas. Se hace de un prestigio en Chile y es comisionado por el presidente de Chile para que empiece a investigar en otros países, tanto en Europa como en América, los diferentes métodos educativos que hay. Y así se embarca en un viaje muy interesante, de 1845 a 1848, donde visita algunos países europeos, algunos americanos, y ahí le llama mucho la atención el sistema de Estados Unidos. Ahí conoce a Horacio Mann, ¿sí? Que era era muy famoso por sus ideas pedagógicas, y a su señora, Mary. Mary, justamente, le traduce el Facundo al inglés. Así que, digamos, la conexión que tiene con estos personajes lo hace introducir dentro del círculo de intelectuales en educación de Estados Unidos. Cuando vuelve a Chile, él publica un informe de todos estos viajes que hizo, que se lo conoce como el título de Educación Popular. Es muy interesante las cosas que toma de Estados Unidos. Él se da cuenta que la comunidad toma como un activo a la educación, pero el gobierno también tiene que ser una forma mancomunada de esfuerzos, tanto de la comunidad como del gobierno, ¿sí? Aparte, es muy interesante las ideas que tenían toda esta generación de 1837, porque tanto Sarmiento como Echeverría eran dos exponentes. La generación de 1837 había 36 intelectuales que, digamos, destacaban en diferentes ámbitos. En la parte educativa, bueno, nombramos estos dos que son los más importantes, pero no solamente se
veían el tema educativo, veían el sistema legislativo, veían el sistema de organización del país, pero ¿qué pasaba? No podían ponerlo en práctica, entonces se tenían que agarrar de la propaganda liberal, que obviamente estaba prohibida, para ir metiéndoles de a poquito esas ideas, porque, por ejemplo, para Esteban Echeverría no había que derrocar a Rosas por las armas, tenía que caer solito, cuando el pueblo se diera cuenta de muchas cosas que hasta ese momento no se daba. ¿Pero por qué no se daba cuenta? Porque el pueblo era inculto. Entonces, lo primero que había que hacer era educar al pueblo, ¿sí? Y a partir de ahí se podía generar esa revolución, si querés, contra el tirano para los unitarios, ¿sí? Martina, no te me duermas, que te veo con cara de cansada. No, miro para abajo porque tengo un cuaderno. No, yo pensé que te estabas así, tac, tac, tac. No, estoy tomando nota. ¿Muy aburrido? No. Díganme, si los aburro, avísenme enseguida. Bueno, y ganando un poquito todo esto, la generación de 1837 es muy importante porque, ya les digo, era un pensamiento totalmente nuevo, progresista, y ellos se consideraban los herederos legítimos de la patria. Estaban dispuestos a hacer una revolución moral. ¿Por qué moral? Y porque una revolución real no podían hacerla. La propaganda liberal era lenta y iba socavando lentamente la figura de Rosas. Algo parecido pasó durante la Revolución Francesa. Antes de que caiga la monarquía, el pueblo se nutría de panfletos, de propaganda política, es decir, no es que nació de un día para el otro, bueno, vamos a hacer la revolución, vamos a cortarle la cabeza al rey, no, todo fue paulatino, fue mediante escritos, mediante panfletos, y ahí tiene que destacarse la figura de Voltaire y demás, pero no nos vamos a meter en la Revolución Francesa, pero el procedimiento que vislumbraba Echeverría era el mismo, socavar al poder mediante la aprobación del pueblo, del consentimiento del pueblo, ¿sí? Pero para eso había que instruirlo. Por eso, una revolución moral y no real en ese momento. Hay algo que se creó, que estuvo muy piola, que es una asociación, la Asociación de Mayo, ¿sí? La Asociación de Mayo nucleaba a todos los que pensaban de esa manera, ¿sí? Estaba en Buenos Aires, pero se replicaba en todas las provincias donde hubiera un pensamiento divergente al del gobierno de la época. Por supuesto, estas asociaciones eran perseguidas, ¿no? Acuérdense que estábamos en la época de Rosas, ¿sí? La mazorca y demás. No te podías hacer el loco porque eras finado, ¿sí? Alberdi, Juan Bautista Alberdi, es otro exponente de esta generación. Él se opone a la concepción pedagógica de Rivadavia, totalmente. Acuérdense que la concepción pedagógica de Rivadavia era elitista. Él dice que no, que eso no era para una élite, había que, digamos, democratizar la educación. Es más, le dice Rivadavia, en vez de crear el Colegio de Ciencias Morales, ¿se acuerdan que lo vimos? Uno de los colegios, Colegio de Ciencias Morales. Bueno, no, tendrían que haber creado un colegio de ciencias exactas, aplicadas a la industria. ¿Por qué? Porque eso, de la modernización de las costumbres, iba a resultar el progreso del país. Lo que reclamaba Alberdi era un sentido de realidad, un sentido de realidad que apuntara al progreso. Ataca directamente al catolicismo, que él dice que el catolicismo no tiene nada que ver en la educación, es otro ámbito. ¿Sí? Él defiende, sí, el catolicismo de ir a misa, como un apoyo
espiritual para la población, pero de ninguna manera que un católico te forme en ciencias y demás. Y eso digamos, lo exporta de Europa, ¿sí? ¿Qué otra cosita podemos decir? Acá es muy interesante ver también cuál es la posición de Sarmiento en cuanto a la educación, sus ideas pedagógicas. Él quiere darle a toda la población una formación integral, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Por ejemplo, lo que decía la Asociación de Mayo era que no se le podía, digamos, acceder a los cargos administrativos del país a cualquiera. No, tenía que ser una élite que tenía que ser formada. Sarmiento va más allá. Dice, no, vamos a darle todos menos a los indios y a los gauchos, porque esos no son educables. Es decir, en su pensamiento no es que una parte es educable y la otra la vamos a educar después, como proponía la Asociación de Mayo. Sarmiento dice, estos se pueden educar y estos no, ni nunca van a poder ser educados. ¿Sí? Desde nuestro